Buenos días. Vamos a continuar nuestra clase de química. Vamos a ver lo que es pH. Debemos de entender que el término pH, ¿verdad?, significa potencial de hidrógenos. ¿Qué quiere decir potencial de hidrógenos? Quiere decir la cantidad de hidrógenos que tiene una sustancia para determinar si es ácido o base. Pero no nada más nos interesa en el pH. También el P-oxidrilo o hidróxido. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros determinemos el pH quiere decir el grado de acidez o basicidad de una sustancia, debemos de conocer que si tenemos una sustancia ácida tiene más hidrogeniones o hidrógenos que el grupo oxidrilo u hidróxido. Esta fórmula OH es grupo oxidrilo o hidróxido, y esto determina si la sustancia tiene más hidrógenos que grupo oxidrilo, quiere decir que es ácida. Si al contrario, esta sustancia tiene más iones hidróxido sobre los hidrógenos, quiere decir que es una sustancia básica. El tema es sustancias determinadores o determinantes, o para que podamos determinar el pH. De estas sustancias hay muchísimas que a lo mejor no llegamos a utilizarlas, a conocerle, como es el amarillo de metilo, ¿verdad? Este amarillo de metilo tiene determina o detecta un pH bajo cuando cambia de color. En este caso, el amarillo de metilo, si detecta un pH bajo, se colorea de rojo, y si es un pH alto, se colorea de amarillo. El violeta de metilo también es un indicador de pH que va a detectar un pH bajo, convirtiéndose en amarillo, y rojo de metilo, que también detecta un pH bajo rojo y un pH alto amarillo. Vamos a determinar el pH por medio natural. Todos conocemos lo que es la col morada, la col lombarda, que esto nos indica, es un indicador de pH natural. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hervir la col morada en agua, la dejamos que hierva, después que se enfríe y la colamos, y podemos utilizar papel filtro. Hacemos tiras de papel filtro, generalmente de 1 centímetro de ancho por 6 de largo, digo más o menos, y con eso cuando sumergimos esas tiras en el agua de la col morada, el agua que se obtuvo, se vuelve azul, ¿sí? Este azul es el que va a adquirir este papel de filtro, va a tener un color azul, y si nosotros sumergimos esa tira de color azul en una sustancia ácida, esta tira se va a convertir en verde. Si la sumergimos en una sustancia básica, esta tira se va a convertir en amarillo, ¿verdad? En rosa o rojo. Y esto es para determinar el pH. Pero volvemos a mencionar qué es el pH. El pH es el potencial de hidrógenos. ¿Qué quiere decir potencial? La cantidad que tiene de hidrógenos ahí en la solución ácida. O sea, los hidrógenos determinan la acidez, y el grupo oxidrilo determina lo básico de una sustancia. Aquí, esto del pH es importantísimo mencionarlo, porque nosotros vamos a tener reacciones dentro de nuestro organismo y en nuestro entorno, reacciones de pH. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos el examen clínico de química sanguínea, en general de orina, ahí vemos que la sangre tiene un pH y la orina tiene un pH. Nuestro organismo es un constante equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, aparece la patología, o sea, la enfermedad.
si se rompe parcialmente. Pero si el equilibrio se rompe totalmente, pues se ocasiona la muerte de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que hablando de pH, nuestro organismo tiene un constante equilibrio ácido básico. ¿Por qué ácido básico? Porque dentro de nuestro organismo debemos de tener un equilibrio de acidez y basicidad. Ejemplo, cuando una persona diabética está descuidada, se descuida, no se controla esa diabetes, generalmente, si, con más razón, si esta persona tiene la necesidad de administrarse insulina, generalmente, si deja de controlarse, llega a caer en un padecimiento que se llama cetoacidosis diabética. ¿Y qué quiere decir esto? Que se forman ciertos cuerpos cetónicos y va a aumentar la acidez, cetoacidosis diabética. Y es un poco complicado sacar a una persona de una cetoacidosis porque se puede morir de un momento a otro. Esto hay que administrarle cantidad de medicamentos que pues es fácil decirlo, pero bueno, entonces les decía, es un ejemplo muy frecuente. Entonces, otro ejemplo es, por ejemplo, la acidez que tenemos en nuestro estómago. Ya lo hemos comentado que en nuestro estómago, alrededor del estómago, existen unas células especializadas denominadas células parietales. ¿Por qué células parietales? Porque viene parietales de pared, son células que se encuentran en la pared del estómago y estas tienen la particularidad de segregar ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico, volvemos a lo mismo, este ácido clorhídrico, cuya fórmula es cloro e hidrógeno, tiene un pH en nuestro estómago de 0.8 de pH. ¿Qué quiere decir esto? Es sumamente ácido. Se han hecho estudios que si se extrae ácido del estómago y se vierte ácido en una moneda, corroe la moneda. Imagínense lo que hace el pH, les digo, el ácido en nuestro estómago. De ahí que es fundamental que el estómago no se mantenga mucho tiempo en ayunas sin alimento, porque el ácido clorhídrico se neutraliza con los alimentos. Si nosotros mantenemos nuestro estómago vacío por mucho tiempo, el ácido clorhídrico empieza a degenerar la capa protectora del estómago, que es mucosa. ¿Qué es mucosa? Algo que está resbaloso, así como lo tenemos adentro de la boca, así tenemos desde la boca hasta el ano, es una capa protectora que se llama mucosa. En el estómago, el ácido clorhídrico destruye esa mucosa y si no se atiende adecuadamente, se va destruyendo, así desapareciendo parte de esa mucosa y aparece el tejido y empieza a sangrar. Eso es lo que es una úlcera gástrica. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros debemos de tener alimento en nuestro estómago para que se neutralice. Otra forma de producción de ácido clorhídrico en nuestro organismo es el estrés. Una persona estresante, por algún motivo, eso hace que se segregue más ácido clorhídrico. Se ha demostrado, se ha visto muchas veces que hay personas que tienen problemas de dolor en el estómago, en el vientre, y se detecta una gastritis y se hace el estudio y la gastritis es precisamente por estrés. Bien, entonces vamos a tener ese cuidado de entender qué es el famoso pH. Lo mismo les decía yo, el pH significa P potencial, H hidrógenos. Lo mismo utilizamos P oxidrilo, que es potencial oxidrilos o hidróxidos, que es para determinar la basicidad o la acidez de una sustancia. Al hablar de acidez de una sustancia, podemos hablar de ácidos fuertes y ácidos débiles, lo mismo de sustancias básicas fuertes, sustancias básicas débiles, y que esto de los ácidos es que se disocia esta sustancia. ¿Qué es disociar? Se ionizan. Por ejemplo, si tenemos el ácido clorhídrico, lo tenemos, se va a disociar esto
produciendo, va a producir, por un lado, ion hidrógenos y por más podemos tener que el ácido clorhídrico se disocia, quiere decir que se forman los iones correspondientes. Por un lado se forma el ion hidrógeno, que es positivo, y el ion cloro, que es negativo. Esto es precisamente para que nosotros tengamos en cuenta cómo se forma el ácido clorhídrico. Aquí volvemos a lo mismo, el ácido clorhídrico que tenemos aquí, HCl, quiere decir que la sustancia, este ácido clorhídrico, tiene hidrógeno, por lo tanto es ácido. Ahorita o la próxima clase vamos a ver varias sustancias que tienen hidrógeno y que si le quitamos ese hidrógeno se convierte en acidez, en basicidad, perdón. Aquí tenemos estas sustancias ácidas o básicas, pero también tenemos reacciones de neutralización. ¿Qué quiere decir eso? Que una sustancia ácida se neutraliza cuando se le quita, se le agrega o se le puede quitar algún hidrógeno y se convierte en ácido básico, o sea, se neutraliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se hace reaccionar ácido con base, se neutraliza. Y aquí podemos entender qué es esto de la ionización y la neutralización. El agua común, el agua que nosotros conocemos, que es H2O, ese H2O se va a ionizar, ¿verdad? Y va a producir por un lado hidrógeno y por el positivo, y por el otro lado oxidrilo. Aquí tenemos el agua común y corriente, se va a ionizar produciendo por un lado hidrógeno, que es positivo, y el otro el grupo oxidrilo o hidróxido, que es negativo. Esto quiere decir que es la ionización del agua. Al hablar de pH es sumamente complejo. El agua no es ácido ni básico, o más bien actúa como ácido y como base, o sea, es una sustancia anfótera. Anfótera quiere decir que puede actuar como base y como ácido. ¿Y por qué? Porque la ionización del agua no es tan común, tan frecuente, porque se ha visto que si tenemos 1.000.000 de litros de agua, se puede ionizar una molécula de agua en esa cantidad de agua, ¿verdad? Se va a producir los iones hidrógeno y oxidrilo. Entonces, es importante determinar qué es una sustancia ácida y qué es una sustancia básica. Les decía yo, hay sustancias para determinar el pH que se utiliza para determinar el pH. Y comentábamos estas sustancias químicas, como es el amarillo de metilo, el rojo de metilo, ¿verdad? Que nos ayuda a determinar el pH. Eso es desde un punto de vista químico, pero ya la tecnología está muy avanzada, que utilizamos un potenciómetro, que significa que se introducen 2 electrodos en una sustancia para determinar si es ácida o básica. Para esto existe una columna, ¿verdad? Un indicador del pH, que consiste en una línea horizontal dividida en 14 lugares. Llegando a la mitad de esa línea está el número 7, y de la mitad del 7 hacia la izquierda, ¿verdad? Se determina la acidez, ¿verdad? Entonces tenemos 7, 6, 5, 4, 3, 0, 2, 1, 0. Y a la derecha está 7, 8, 9, 10, 11, 12. A la izquierda del número 7, ¿verdad? Se determina la acidez. Entre menor número sea en la escala, es mayor la acidez. Ejemplo, si tenemos una sustancia con pH 5, es ácida. Si tenemos una sustancia del 7 hacia la izquierda, hacia la izquierda, que nos determina la basicidad, a la derecha nos determina la acidez, entre más grande sea el número, mayor será lo básico de esa sustancia. Y esto es importante determinarlo, porque ahí vemos qué tanto de acidez tiene esa sustancia. Y desde ello es importante determinarlo por medio de este método natural, que es la col morada, la famosa col lombarda, que si nosotros servimos esa col en agua, ¿verdad? La dejamos enfriar y la colamos, esta agua
pues va a adquirir un colorante amarillo. Entonces nosotros hacemos tiras de papel filtro, las sumergimos en esa agua ya de producto de que hervimos la col morada, y este azul se convierte en verde si la sustancia es ácida y se convierte en rosa o rojo si la sustancia es básica. Que quede claro que es sustancia ácida, que tiene mayor cantidad de hidrógeno sobre oxidrilo o sobre hidróxido, son sinónimos, y una sustancia básica tiene mayor cantidad de iones hidroxilo o hidróxido sobre los iones hidrógeno. ¿Qué son iones? Son sustancias que tienen una carga eléctrica, ya sea negativa o positiva. Más adelante, si nos da tiempo, vamos a ver por qué se llaman iones, así desde el punto de vista general. Ya en este caso veremos después por qué son cationes y por qué son aniones. Y les decía yo, debe de haber un equilibrio sumamente importante. Aquí en el equilibrio de lo que estamos hablando en el caso del equilibrio ácido básico, nuestro organismo también tiene equilibrios hidroelectrolíticos, ¿verdad? Pero aquí ya la vamos a dejar para la próxima, vamos a hablar de esto más adelante. Jóvenes, si hay preguntas o dudas, pues nos las hacen llegar para darles una posible solución. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Buenos días, jóvenes.